Bueno, siendo y 5, damos el inicio a este webinar, ¿sí?, de inteligencia artificial aplicado a la minería. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Tenemos gente de Chile, gente de Argentina, gente de Perú y de Colombia. Así que bueno, muy felices de tenerlos acá. Este es un webinar, como les decía, de IA aplicado a minería, coorganizado entre Flock y SGS. Les vamos a comentar posteriormente un poquito de cada una de las empresas. Así que si les parece, voy a proceder a presentar los speakers de hoy. Por un lado, a John Morales, que es el subgerente de innovación de SGS, ingeniero civil en computación y máster en inteligencia artificial. Y Guillermo Schettino, líder de datos e inteligencia artificial de Flock IT. Es ingeniero civil y a su vez diplomado en inteligencia artificial y data. Y bueno, quien les habla, que va a estar moderando este encuentro, estoy en Flock IT. Y la idea, una agenda tentativa, vamos a comenzar con una breve introducción de qué hace cada una de las empresas, muy breve. Posteriormente vamos a tener un mini panel para comentar un poco de el estado de la situación actual en cuestiones de inteligencia artificial aplicado a la minería, cuáles consideramos nosotros que van a ser las perspectivas no en el largo plazo, digamos, los próximos años, y también algunas recomendaciones en base a nuestra experiencia para todo lo que es la implementación de inteligencia artificial en las operaciones. Posteriormente vamos a ir de lleno a los casos, los desafíos de negocio que tenía SGS y que, bueno, que hemos trabajado y ayudado a solucionar a través de la tecnología de Flock, y vamos a hacer algunas demos. Y por último vamos a tener un bloque único para todo lo que es consultas. Van a ver en todas las slides un QR para que desde su celular puedan dejar la consulta ahí, y sobre el final vamos a meternos de lleno para poder responder y ayudar a despejar cualquier tipo de duda, ¿sí? Así que, bueno, le doy el espacio a John para que te presentes y nos cuentes un poquito de SGS. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es John Morales, soy subgerente de innovación acá en SGS. Contarle un poquito de esta empresa. Nosotros somos líderes globales en inspección, verificación, análisis, certificación y capacitación. Se habla mucho de una empresa TIC, ¿cierto? De testing, inspección y certificación. Nos robamos un poquito la sigla de las empresas TIC, de tecnología de información y comunicación. Tenemos más de 125 años de experiencia, más de un siglo. Hace 125 años todavía no hablábamos de Machine Learning, pero para que vean cómo vamos incorporando nuevas tecnologías también en los servicios que prestamos. Tenemos una cobertura importante a nivel nacional acá en Chile, asociado a minería, donde hacemos metalurgia, geometalurgia, mineralogía avanzada. También hacemos análisis de datos, instrumentación avanzada. Entonces tenemos una amplia gama de servicios, inspección y certificación también. Uno de nuestros valores principales es ser socio estratégico de nuestros clientes. Estamos inmersos, ¿cierto?, en la operación, que nos permite definir las soluciones a través de las problemáticas internas. Y, por supuesto, apalancamos toda nuestra operación con tecnología avanzada. Específicamente, la gerencia a la cual pertenezco yo es una gerencia de tecnologías e instrumentación avanzada. Y, por supuesto, en mi sugerencia, donde apalancamos y impulsamos la innovación como eje principal de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, John. Paso a presentar a Flock, ¿sí? Flock es una empresa de transformación digital e innovación. Estamos enfocados en mejorar la eficiencia y competitividad de nuestros clientes. Básicamente, ¿qué hacemos? Ayudamos a nuestros clientes a que mejoren su negocio, mejoren sus operaciones a través de nuestras soluciones tecnológicas, ¿sí? Estamos actualmente en Argentina, en Chile, en Estados Unidos y en España. Y a nivel general, dentro de todo lo que es el paraguas de
IA generativa, trabajamos todo lo que es consultoría en inteligencia artificial. Básicamente, muchas empresas quieren comenzar a dar los primeros pasos en IA, pero naturalmente no saben cómo. Bueno, nosotros los acompañamos en todo lo que es la consultoría, el desarrollo de una estrategia y el acompañamiento en la materialización de dicha estrategia, ¿no? Después todo lo que es el desarrollo de sistemas multiagentes, que vamos a hablar hoy en día, que es un agente, para ponerlo en términos más humanos, imagínense como una persona que tiene objetivos, puede razonar, ¿sí? Y puede tomar decisiones y ejecutarlas de forma independiente a la supervisión humana. Hoy vamos a ver dos ejemplos concretos de un sistema multiagentes para todo lo que es un asistente virtual de recuperación de información técnica y un sistema multiagentes para todo lo que es gráficos automatizados. Después también trabajamos mucho lo que es visión por computadora, o como se lo conoce en inglés, computer vision, que es inteligencia artificial aplicado a videos e imágenes, ¿sí? Para darles ejemplos concretos, detección de fallas en producción en tiempo real, con su posterior notificación y alertas automáticas, o por ejemplo, algo que genera mucha demanda, es todo lo que es alertas automáticas por alertas en zonas, digamos, cuando hay personas que están en zonas restringidas, bueno, eso lo puede detectar la inteligencia artificial, y lo mismo para detectar la falta de uso de elementos de protección, todo lo que es EPP, cascos, botas, guantes, etc. En cuarto lugar, trabajamos todo lo que son avatares de IA. Hoy la IA está avanzando tan radicalmente que ya la experiencia no es únicamente texto a texto, sino también que puede ser algo conversacional. Bueno, nosotros estamos montando avatares de IA para que el colaborador sea dentro de una empresa o de cara al cliente, la experiencia pueda ser fluida en lenguaje natural, ¿no? Y uno puede hablar básicamente con un asistente digital humanizado. Y por último, todo lo que es automatización de procesos. Hoy en día, en base a nuestra experiencia, muchísimas empresas tienen muchos procesos rutinarios que siempre se resuelven de la misma forma, donde muchas veces las personas ya no agregan un valor agregado, por ende es mejor automatizarlas y así ahorrar tiempo productivo. Esto es a nivel general lo que estamos trabajando dentro de todo lo que es el paraguas de IA generativa en Flock. Así que, bueno, vamos a pasar a comentar el primer challenge, el primer desafío que tenía SGS, que lo va a contar acá el protagonista, Joan, en primera persona. Perdón, me anticipé. Teníamos el panel de perspectiva, me anticipé. Vamos a ir al panel de perspectivas actuales. Esto lo teníamos antes que el desafío. Acá, John, te planteo más que nada los puntos estos que creíamos que pueden aportar más valor a todos los aquí presentes, ¿no? Vos, en base a tu experiencia, ¿cuál considerás que son los principales desafíos que hoy en día, ¿sí? No en el futuro, hoy en día la IA puede solucionar, o está solucionando ya? Gracias, Matías. A mí me gusta hablar un poco de que la inteligencia artificial sigue siendo una nueva tecnología o una tecnología que hoy en día está más en boga, ¿cierto? Se utiliza mucho la palabra inteligencia artificial. Hace un par de años atrás hablábamos de todos los procesos de transformación digital. Pero lo que estamos solucionando hoy en día, en lo que aporta, es algo que la minería o la industria en general ha tratado de ir solucionando hace mucho tiempo atrás, que es la optimización de sus procesos. ¿Cierto? ¿Cómo optimizan los procesos actuales? Lo que pasa es que con la tecnología es más sencillo, es más rápido hacerlo. Entonces, con la tecnología, y en este caso, ¿qué tecnología es la inteligencia artificial? Se me hace mucho más fácil. Entonces, en esa optimización de procesos, que puede ser aplicable para todo, básicamente lo que tomo es cierto cómo con la información que tengo hoy me ayudo a quizás predecir fallas. Cuando tengo equipos, puedo detectar que a lo mejor un equipo va a fallar y puedo hacerle un mantenimiento preventivo y así no falla y evito detenciones. Eh, ¿Qué pasa cuando analizo la información y me sirve para poder determinar qué tipo de insumos debería ocupar en una operación? ¿Cierto? Si es que reduzco o si bajo esos rangos de utilización de insumos, estoy optimizando el costo también.
En temas de seguridad también, como utilizando la información asociada a eventos de seguridad, también puedo detectar dónde se podría incluso, se podría ¿cierto?, surgir un evento de seguridad. Entonces, si te fijas, la inteligencia artificial es una tecnología, ¿cierto?, que viene a ayudar a un proceso de transformación digital para optimizar los procesos. Eso básicamente es desde mi punto de vista. Perfecto, perfecto, clarísimo, John. Guille, ¿algo que quieras agregar, complementar del primer punto? Y sumando a lo que dijo John, desde Flock venimos trabajando un montón estos puntos, sobre todo la parte de Machine Learning inicialmente y cómo se va profundizando el tema de optimizaciones y lo que sería el tema de seguir creciendo en automatizaciones. Hoy la industria genera que hay un montón de data disponible de sensores, IoT, de un montón de puntos que se empiezan a utilizar tanto para seguir creciendo con algoritmos de Machine Learning o con modelos de IA grandes, como hoy en día, más de IA generativa. Entonces tenés un abanico de optimización muchísimo mayor. Entonces la data está y a veces es cuestión de trabajar sobre ella y buscar soluciones de ese tipo. Perfecto, perfecto. Guille, y tomando esto de base de lo que ya comentaste, si bien la IA realmente va avanzando mes a mes, todos los meses salen nuevos modelos, nueva competencia, vos, ¿cuál es la tendencia que ves a los próximos 5 o 6 años de la IA relacionado más a la industria minera? Yo creo que va a seguir creciendo y profundizándose esto, lo que serían automatizaciones, sobre todo en industria, y el otro punto es empezar a tener estos sistemas de agentes de distintos desarrollos que tengan una norma en común y que hablen el mismo idioma, entonces vos podés tener distintos desarrollos que se puedan comunicar. Entonces tenés elementos robustos donde pueden trabajar a la par y tener comunicación entre ellos. Eso para mí, a futuro, con MCPs y tecnologías que están apareciendo ahora de contexto de que se puedan comunicar, va a ser el futuro en unos años más. Ya hay Perfecto, pruebas, pero perfecto. capaz no hay tanto productivo, ¿no? Bien, ahí para la audiencia, ¿podrías aclarar el significado de MCP? Sí, un MCP es un conector que empieza a aparecer como una especie de conector entre distintos desarrollos que tengas de IA generativa, donde pueden empezar a comunicarse con herramientas externas. Pueden ser herramientas como modernas como que ya tenés y empezás a conectarla con otra, o simplemente empezar a tener esos agentes dispersos y vos te comunicas con ChatGPT o con Cloud o con alguna IA que ya usás y empezás a integrar todo. Entonces no es que son desarrollos aislados que quedan ahí y necesitan mantenimiento, sino que directamente toda tu información está está conectada y podés interactuar con todos a la vez, ¿no? Excelente, excelente, clarísimo. John, vos, ¿cuál es tu opinión de acá, la hoja de ruta de acá a los próximos años en relación a la IA y el impacto en la industria, ¿no? Yo diría que hoy en día la industria minera quizás no está tan preparada completamente, hablamos de todas las empresas mineras acá, como para poder hacer implementaciones tan grandes hoy. Entonces, para mí, la evolución de aquí a los próximos 5 años, y siento yo que lo que empuja este cambio, viene siendo precisamente el que se habla mucho ¿cierto? De inteligencia artificial, se habla mucho del uso de modelos de machine learning. Esto va a empujar, para mí, un proceso de cambio de una buena gestión de datos. Porque hoy en día la mayoría de los datos están dispersos, están en cualquier lugar, quizás no están todos centralizados, están en distintas bases de datos, y se le empieza a tomar un poquito el valor que realmente tiene el dato, que es el insumo, ¿cierto?, principal para los análisis posteriores. Entonces, para mí, de aquí a los años que vienen, van a haber grandes trabajos en grandes empresas mineras para poder cómo hago gestión de la información, ¿cierto? Cómo empiezo a capturar incluso más datos. Y por otro lado, también veo muchos, para mí en los próximos años voy a ver muchos proveedores también de venta de equipos, ¿cierto? Productos ya terminados, ya preentrenados con modelos, ¿cierto? Preentrenados por ellos y que prestan un servicio particular, ¿cierto? Cámaras que hoy en día ya lo hacen, pero ¿cierto? Vamos a hablar de una mayor cantidad de proveedores que estén utilizando
redes neuronales, ¿cierto? Para poder ayudar en este caso a la operación a tomar decisiones. Siento yo que una de las cosas que debiesen controlar las empresas mineras, o en realidad la industria en general, me gusta siempre mirar un ejemplo, ver a las empresas como grandes restaurantes, ¿cierto? Restaurantes. Y los que proveen modelos de inteligencia artificial o modelos de machine learning, como estas empresas que yo te presto un chef, ¿cierto? Alguien que te va a cocinar. ¿Cuál es la gran disyuntiva en donde se debe trabajar? Es que yo te puedo prestar un chef, ¿cierto? Para tu restaurante, y este chef se va a entrenar, vamos a hacer el símil entre el chef y el modelo, este chef se va a entrenar con tu operación, ¿cierto? Se va a entrenar con tu forma de cocinar, y se va a entrenar tan bien y va a aprender a hacer tan bien tu cocina, ¿cierto? Tu comida, que después yo tomo este chef, lo tomo y me lo llevo a otro restaurante. Entonces, este chef aprendió en el restaurante 1, pero lo estoy ocupando, ¿cierto?, para cocinar en otro restaurante. Entonces, ahí siento yo que probablemente van a haber control por sobre qué hacemos con la información, ¿cierto? ¿Qué hacen las grandes empresas con su información y cómo es prestada a proveedores, ¿cierto?, que entreguen servicios de machine learning. Excelente, clarísimo, clarísimo, John. Y algo que me parece lo más interesante, sí, porque no solo atañe a lo que es tecnología, sino a cuestiones humanas, ¿no? De cultura. ¿Qué consejo vos darías, en base a tu experiencia, a aquellas empresas que quieren empezar a implementar soluciones de inteligencia artificial? El consejo que como sugerente de innovación le trato de dar a la mayoría de las empresas es perder el miedo. Para mí principalmente es perderle el miedo a explorar. No vamos a poder innovar si es que no empezamos a cambiar este mindset organizacional, empezar a hacer prototipos, empezar a hacer estas pruebas de conceptos que permitan quizás equivocarme barato y equivocarme rápido, que me permita aprender y poder desde ahí empezar a construir. Entonces, no podríamos llegar a grandes implementaciones de inteligencia artificial si es que antes no nos equivocamos un par de veces con pequeños pilotos o pruebas de concepto, y que las personas, ¿cierto?, tengan ese mindset importante incluido, y que empiecen a mirar problemáticas a su alrededor y cómo pueden ser solucionadas a través de la tecnología, en este caso con inteligencia artificial. Clarísimo, clarísimo. Vos, Guille, de tu lado, a nivel más técnico, ¿qué recomendaciones harías? Y coincido con John en lo de las pruebas de concepto, empezar por implementaciones pequeñas o el caso de uso inicial y el primer camino que es el que se quiere trazar. Y también muchas de estas implementaciones con inteligencia artificial requieren un entendimiento de muchas áreas, son transversales a la empresa. Entonces es necesario como tener esa conversación con todas las áreas del organigrama, porque muchas veces no es una implementación que viene del área de sistemas o de tecnología, sino que toca la gerencia de datos, toca la gerencia operativa. O sea, como que está bueno que abarque, que sea global y que no quede solo en un sector, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, que todos los interlocutores, los cuales se van a ver beneficiados de alguna forma de la solución, estén en onboarding desde el primer momento, ¿no? Eso es clave. Así que, bueno, gracias acá por sus perspectivas. Les recuerdo a la audiencia que tienen ahí el QR para ir escaneando y dejando las consultas que vamos a atender en el bloque final, ¿sí? Pero bueno, siéntanse libres de ir dejando sus aportes o aquello que quieran que profundicemos. Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a pasar a el siguiente bloque, ¿sí?, de problemáticas, con el caso 1. John. Ya. Bueno, en este caso, nosotros teníamos una problemática que yo siento que es algo que probablemente muchas de las organizaciones la tienen, y es que la información la información de los procesos
información operativa, hay muchas organizaciones que mantienen esa información en la cabeza de las personas. Eso, ¿cierto?, genera problemas porque si es que la información está en ellos, cuando ellos quizás ya no están, la información se va con ellos. Entonces hace más lento los procesos de aprendizaje, hace más lento los procesos de transferencia de conocimiento, significa que quizás no hay una buena gestión del conocimiento también, aparte que no es tan sencillo, ¿cierto? Uno desde la teoría podría decir que todas las personas ojalá pudieran tener toda la información que manejan, la pudieran documentar, la pudieran generar, bajar a procedimientos, manuales, etcétera. Pero en el día a día sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que la gente está para operar, ¿cierto? Está para hacer el trabajo por el cual se le contrató y generalmente eso manda, ¿ya? Muchas veces. Entonces los tiempos para poder documentar a veces no son tantos. Esto provoca problemas porque si la información está en algunos o a veces está digitalizada, pero está también dispersa, genera problemas de búsqueda, ¿cierto? La cantidad de horas que me puede tomar estar encontrando esa información, estar preguntándole a quién realmente sabe dónde está esa información, genera un problema de productividad. Hay una gran merma en la productividad de las personas, ocupando mucho tiempo en simplemente búsqueda de información. Entonces, esa es una problemática interna que ocurre aquí y en este caso local. No hablo de EGS global, obviamente, es solo una perspectiva local. Y también puede ser compartida por otras organizaciones. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, ahora Guille le va a contar cómo, desde el punto de vista técnico, nosotros con esta problemática, qué solución propusimos, ¿no? A través de la tecnología. Sí, un poco desde esa problemática inicial que estuvimos charlando con el equipo de John, formamos un equipo en Flock para poder ahondar en esto y tratar de resolver esta problemática, ¿no? La de miles de documentos técnicos mineros, manuales, procedimientos, normativas directas del caso, cabía PDF, Word, documentos de imágenes, escaneos, donde fue necesario hacer OCR. Muchas de las consultas son especializadas, no son consultas así genéricas que puede responder cualquier buscador, sino que requerían un conocimiento especializado y también la necesidad de respuestas precisas, ¿no? Porque esto es una industria minera que tiene sus complejidades y la idea era que tenga respuestas para profesionales, hechas por profesionales, por un equipo de profesionales. Entonces, son respuestas precisas, seguras y en tiempo real, ¿no? Un poco esa era la problemática que veníamos a resolver. Ahí la solución nuestra fue un sistema de RAID con agentes donde la documentación se procesa y se consulta documentación técnica con IA. Bien, perfecto. Si les parece, Guille, ¿querés compartir pantalla? Así hacemos una breve demo de la primera solución que vamos a mostrar. Bien, un poco ahí para ampliar un poco la arquitectura, la aplicación tiene un pipeline principal, que es el proceso de ingestión, donde lo que contaba antes, ¿no? Se detectan los archivos, ahí se hace OCR, se hace extracción de texto, se traducen también como para que toda la base de documental quede formateada igual, y se hace después un enriquecimiento con metadatos de cada documento para que la búsqueda sea una búsqueda con todo el sistema de Azure, donde la búsqueda puede hacer tanto por equipamiento como por documento, entonces tenés una búsqueda semántica bastante completa, ¿no? Y después tenés el pipeline principal, donde es directamente el chatbot, donde tenés un router de entrada donde clasifica la consulta del usuario, reconoce un poco el contexto que está ampliando, la búsqueda de los equipos y después la estrategia de recuperación, donde apunta a distintas búsquedas semánticas dependiendo de la pregunta. Ahí, antes de contestar, que hace una validación de protocolos de seguridad y, bueno, sintetiza la respuesta y te da la respuesta final. Un poco para dar ese análisis, vamos a probar con algunas preguntas que teníamos por acá. Voy a copiar y pegar así no las ando pegando. Por ejemplo, una consulta muy de
de procesos de transporte dentro de planta, ¿no? Conducción de vehículos livianos por rutas internas e internas. Estos son usuarios de test, así que puede fallar, ¿eh? Televisión en vivo. Bueno, hace todo el proceso, trata de buscar la documentación y sobre eso después da la respuesta final. Acá nos da búsquedas dependiendo de qué estamos apuntando. Vamos a hacerle como darle una continuidad a la charla, ¿no? Acá. Ahí aquellos que tengan consultas, después vamos a retomar el QR para que puedan dejarlas ahí y las tratamos sobre el final, ¿sí? Vamos a tener un espacio, un bloque completo donde puedan ver las respuestas, donde les vamos a dar las respuestas. Bien, acá vemos Yo creo cómo. que sería importante, porque no sé si se logra ver quizás como el tema del Zoom. ¿Cuál fue la pregunta que le Perdón. hicimos? La Sí, primera, y cuál fue la segunda. claro, la primera pregunta fue una pregunta más general, preguntándole por qué tipo cuando uno conduce vehículos livianos dentro de la planta, seguramente interna y externa, un poco qué respuesta o qué tendríamos que tener en cuenta en el entorno minero. Ahí se ve un poco mejor, perdón, es que tengo el monitor muy grande, Sí, capaz sí, cuando. ahí se ve. eh, Ahí nos da una respuesta, en términos, entiende que es una pregunta general la mía, muy básica tal vez, y trata de explicarnos un poco y darnos contexto de distintas precauciones que uno tiene que tener. Y ahí lo que le ampliamos después, bueno, distintos roles o funciones de distintos tipos de rol, digamos, dentro de la planta, otras cosas que tendrían que tener en cuenta, ¿no? Un poco ahí también el sistema también tiene para distintos tipos de uso, tiene un uso más de gabinete con preguntas más técnicas de ingeniería y un uso más de planta donde las preguntas pueden ser más operacionales, ¿no? Eso está bueno. De planta no, de terreno, pero bueno. Acá vamos a probar con alguna otra como para que se vea un poco el contexto. Acá es una pregunta más de riesgo de trabajo, que es algo interesante para que se vea la respuesta. Como se ve, es una pregunta más básica, tal vez. Vamos a responderle, ¿quieres que lo haga? O sea, me está hablando de, ¿querés un protocolo? ¿Qué dice el protocolo oficial de seguridad? Sí, como para darle una continuidad. Ahí, Guille, sobre qué temática puntual, seguridad. Perfecto. Estamos hablando, ahora lo muestro arriba de todo, así hacemos la devolución. Un poco lo que estamos hablando es de trabajo en altura y sus riesgos. Ahí la consulta fue bastante básica, pero ahí te dice, esto va a la documentación técnica y al manual seguramente de trabajo en altura que debe tener el RAD. Y un poco lo que busca es, primero, tratar de llevarte a los riesgos principales y los más básicos. Y después un poco lo que te dice, bueno, una vez que te busco la documentación, te puedo buscar en la documentación y darte un protocolo de seguridad para trabajos en altura con detalles específicos. Como diciendo, bueno, querés que te arme algo como para darle continuidad y te da los riesgos principales, el procedimiento mínimo que uno tendría que cumplir para poder trabajar en altura y todos los distintos perfiles, ¿no? Que esto obviamente viene a ras de la documentación que tiene cargada. Bien, perfecto, perfecto. Ahí, John, ¿algo más para complementar? Solo indicar que quizás a lo mejor no muchos se dieron cuenta, pero la primera pregunta la respondió, ¿cierto?, bastante rápido, y eso es porque es una respuesta un poquito más general, la toma de la base de conocimiento que tiene, y cuando después pregunta si es que quiere que busque la documentación un poquito más específica asociada a la organización, es donde ya empieza a buscar la documentación, ¿cierto?, específica que se tiene internamente, y después, basado en eso, es que responde. Sí, sí, Clarísimo. también tiene el tema de las validaciones como para que no sea una alucinación, sino que chequea y antes de contestarte tiene un check de decir, che, esto es correcto o es una alucinación, ¿no? Perfecto, perfecto, clarísimo.
Bien. Guille, ¿alguna consulta más o si te parece pasamos a la segunda problemática? Pasamos, si no, y después al Dale, final ampliamos un poco más. perfecto. Vamos a ir. Ahora volvemos. Vamos a la segunda problemática, el segundo caso. Recuerden que acá abajo en el cuadrante derecho inferior tienen el QR para ir dejando sus consultas que vamos a tratar en el bloque final. ¿Sí? Así que, bueno, John, te dejo de vuelta con el segundo caso para que nos comentes un poco. Sí, este segundo caso está asociado a que hoy en día, y lo que va a empezar a pasar, basado en lo que también comenté, es que vamos a empezar a tener empresas con muchos datos. Y vamos a tener, por otro lado, personas que van a necesitar interpretar esos datos. Entonces, entre quien necesita la interpretación y el dato, generalmente hay una persona quien extrae la información, hace los análisis, genera el gráfico, genera la respuesta. El entregable lo recibe quien es el receptor final y empieza este pimponeo de modificaciones y cosas asociadas a nuevos análisis, datos que quizás no se incorporaron, ¿cierto? O eliminar y quitar cosas porque a lo mejor no era necesario. Entonces, hay una interacción que acá la prueba de concepto ¿es posible eliminar quizás esa interacción intermedia? Y para solicitudes que a lo mejor no requieran un gran análisis de los datos, sino que más que nada una buena interpretación y llevar a reportabilidad data que está hoy en día en bases de datos, la prueba de concepto ¿es posible hacerlo a través de una herramienta que me permita ir a buscarlos, generar los gráficos y que además a través del lenguaje natural sea posible editarlos en tiempo real? Entonces, la problemática está asociada a eso. ¿Ya? A ver cómo lo Excelente, pudieron perfecto. resolver. Perfecto. Bueno, ahora Guille le va a contar un poco a nivel técnico qué se trabajó y después vamos a mostrar una demo también. Bien, sí, un poco ampliando lo que nombraba John, el desafío era muy lindo porque lo que se trataba de resolver o investigar y tratar de encontrar herramientas como para poder aplicar es cambiar un poco ese pipeline típico del área de datos, de tener analistas que tienen que recolectar la data, entender un poco de qué viene y cualquier consulta o modificación que requiera después, volver a pasar por la analítica, por la parte de analítica, entonces tenés como esos retrabajos y esos idas y vueltas que a veces hacen que sea lento o se pierda tiempo con eso. Y un poco ahí lo que tratamos de resolver y los desafíos que se fueron tratando principalmente eran lo de tener que un equipo no técnico que depende de analistas pueda hacer consultas, sobre todo consultas en bases relacionales, en consultas de SQL. Después teníamos el tiempo de respuesta, que era un tema que los tiempos de respuesta a veces para los insights del negocio son lentos y la data entre que da toda la vuelta no está actualizada en tiempo real. La curva de aprendizaje, que obviamente el desarrollo en SQL es lento, entonces a veces la curva de aprendizaje del equipo, cualquier herramienta que sale o cualquier cambio que haya, tenés como ese proceso. Y también el tema de que muchas herramientas de BI tradicionales son costosas y son complejas de usar, requieren cursos, requieren ir capacitándose. Entonces, nosotros estábamos con una solución Gen BI, le llamamos, donde nuestro principal lema es hablarle a los datos. O sea, hacer consultas en lenguaje natural que te generen consultas en SQL, queries en SQL complejas y precisas, y que también grafique y reporte con dashboard automático, ¿no? Un poco la investigación y la POC inicial se planteó desde ese punto. Perfecto, perfecto. Bueno, Guille, ¿te parece compartir Dale, así tenemos una muestra en vivo? bien. Desde ese punto, siempre charlando con el equipo de SGS, muchas de estas herramientas obviamente están pensadas Ahí, Guille, para el si puedes darle caso... un poquito de Ah, sí, zoom, perdón. así. Ahí se ve un poco mejor. Perfecto. Sí, 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 excelente. Ya que estamos acá, yo ya lo dejo abierto. Junto con el equipo de SGS estuvimos trabajando en tratar de entender un poco el negocio o qué insights buscaban ellos, tratar de ver
los distintos reportes o dashboards que se podrían usar más para campo y para gabinete, que son perfiles distintos. Capaz, acá, por ejemplo, la primera que estamos viendo son gráficos en tiempo real, más de campo, donde tal vez en una tablet o tal vez en el mismo celular tienen data en tiempo real de los distintos sensores de la planta y no necesita tener un gran esquema de reporte, sino que son 4 o 5 indicadores principales que se actualizan cada 5 minutos o cada menos tiempo o cada más tiempo, eso es variable, pero que requiere como que esa data esté fresca y sea la que necesitan para el día a día práctico, no necesita grande trabajo de investigación. En cambio, el perfil más de gabinete, donde hay más analistas, hay más desarrollo, necesita como tener que involucrarse en esa data, empezar a navegar, empezar a resolverlo, y entonces ahí fuimos por un dashboard más completo, donde ahora lo vamos a ver que tiene mucha más información. Entonces, un poco la herramienta, para que se entienda un poco qué hay atrás, tiene un dataset ahora de unos ensayos que encontramos, que son dataset públicos, de este tema de predicción de calidad del proceso de minería de hierro, para darle que es un proceso de flotación de hierro, digamos, en distintos tanques. Y obviamente tiene una sola tabla para simplificar, donde tiene la fecha, el porcentaje de hierro, el porcentaje de sílice o concentraje del material que digamos de imperfecciones o de cosas que no sirven. Y después, bueno, los valores de pulpa, el valor de pH, la densidad y algunos valores de cosas en flotación, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona. Prácticamente también es un chatbot inicialmente, donde la idea es empezar a hacerle preguntas y ir viendo para dónde nos lleva la data, ¿no? Obviamente, un profesional que ya sabe qué tiene adentro agarra y directamente va a lo que quiere, no va al hueso. Vamos a hacer alguna pregunta. Esto está configurado como el dataset estaba en inglés, las columnas directamente las dejamos en inglés, pero podría ser en cualquier idioma. Vamos con una pregunta tipo que tenía pegada por ahí. Le pegó ahí vos. Tenemos la opción. Televisión en vivo. Ahí está. Acá vamos a hacer una pregunta acerca de, esto se llama la pulpa del mineral, o sea, el pH de la pulpa del mineral y qué valores están fuera del rango óptimo de los segmentos de datos que tiene, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora cuando empezamos la pregunta, cómo empieza a entender la pregunta y va a hacernos un caminito con toda la línea, esta es la línea de pensamiento que va haciendo el programa para generar la búsqueda de SQL, ¿no? Para generar la query, digamos, y nos da una respuesta, diciendo, bueno, sí, tenemos estos valores, nos da acá los valores de pH en distintos puntos, que esto viene de sensores que tiene la tabla, ¿no? Y podemos ver, obviamente, si queremos seguir la charla y refinar un poco más, algunas preguntas tipo que nos pueden ayudar un poco a ir entendiendo lo que hay, tenemos este resumen y también podemos ver cómo desde el entendimiento de las tablas que tiene y la data que sabe que puede procesar, como ese camino lo paraleliza y nos da la query que resuelve la consulta que hicimos. Ese es el primer agente, que es el agente que hace el entendimiento de nuestra pregunta a lenguaje de SQL. Una vez que se lanza ese y tenemos una respuesta, podemos evaluarla un poco acá. Si tenemos un analista que ajuste la consulta y haga las modificaciones que crea pertinentes, y también después lanzar el otro agente, que es el agente que directamente agarra y genera la visualización. Entiende la pregunta, entiende la data que tiene, dice, bueno, ok, con esta data yo puedo generar este gráfico y puedo llegar a esta visualización desde esa información. Como vemos, todo inicia con una simple pregunta un poco abierta, porque a veces puede ser una pregunta media superflua, porque estamos entendiendo también qué es lo que hay en el dataset, ¿no? Y llegar a una visualización prácticamente escribiendo una pregunta en un texto. Otra de las funciones principales, que era lo que hablábamos antes, de tener dashboards interactivos que nos ayuden en el día a día, es que nosotros podemos guardarnos el gráfico. Y tenemos, obviamente, todos estos gráficos, como vamos a ver ahora, de distintos puntos guardados en la pestaña principal. Y acá, por ejemplo, vemos que tiene un calle de refresco que está automático, pero podemos hacerlo que lo refresque cada X tiempo.
diario con cierta frecuencia, entonces directamente todos los gráficos que nosotros fuimos procesando con IA, automáticamente se van actualizando con los últimos valores de las tablas, sin tener que tocar más nada, ¿no? Entonces era una herramienta muy potente, muy simple, que acerca a cualquier persona del equipo que no tiene conocimiento de SQL o que no tiene conocimientos de toda la data que tiene la empresa atrás, a empezar a investigar y poder llegar a distintos valores, ¿no? Vamos a hacer alguna pregunta más como para que quede alguna más. A ver Dale, si, perfecto. ahora sí, a ver si lo hacemos fallar. Para no pegar alguna, creo que capaz esta está en alguna de las que nos dice. Acá hacemos otra pregunta del concentrado de sílice. Puede variar en los meses, en los diferentes meses que tiene guardado el dataset. Hace lo mismo, ¿no? Entiende la pregunta, va a hacer el caminito de este es el dataset que estamos hablando, y va haciendo, bueno, extraigo los años, me voy fijando, hago un orden cronológico y voy a ver la visualización. Nos da un pequeño resumen de respuesta inicialmente. Acá, por ejemplo, bueno, justo son pocos valores los que tiene, decimos son de 2017, un poquito viejo. Nos da el promedio de concentrado de sílice para estos meses, que son los valores que tiene. Acá nos da una pregunta sugerida, porque podemos hablar de distintas plantas, empezar a linkear algunos valores como para hacer un análisis más completo. Acá nos dice, bueno, la query para resolver esta consulta es esta, es un group by ordenado. Y después lo mismo, vamos a graficarlo. El gráfico va a ser muy pago porque, como vimos, eran pocos datos, además directamente no aparece nada, ¿no? Pero bueno, nos da la respuesta a la problemática que tenemos. La gente acá mismo se da cuenta que la pregunta, la respuesta es un poco combinada y no tiene mucho sentido, pero nos queda la respuesta principal acá de lo que estamos preguntando. Bien, bien, bien. Clarísimo, Guille, clarísimo. Bueno, si les parece, vamos a ir al último bloque. Sí que tenemos varias consultas, así empezamos a despejarlas. Tienen que, espacio de consultas. Tenemos tanto de la primera parte, ¿sí? La parte más del estado de la situación, como la parte de las demos. Si les parece, comienzo, John, con una bien enfocado en todo lo que es minería. Dice, ¿qué tipo de IA es más utilizada hoy en día en la minería, ¿no? ¿Tradicional, generativa o alguna combinación? Hoy en día, definitivamente, pues, la respuesta a eso es tradicional. Ya, Machine Learning, utilizando la información que hoy en día existe, extraigo los datos, los trabajo y empiezo a predecir, empiezo a utilizar sistemas o modelos de clusterización. Pero de a poco se ha estado utilizando ya inteligencia artificial generativa. Vemos ya Copilot como uno de los... ¿me quedé pegado o no? No, perfecto. Ah, ¿no? Ah, ya. Ya, vemos Copilot también utilizando, la organización también lo empieza a ocupar, empieza a utilizar modelos ¿cierto?, de lenguaje, los LLM tradicionales también incorporados dentro de la organización, pero en porcentaje un 80-90% sigue siendo el uso de modelos de Machine Learning. Perfecto, clarísimo, clarísimo. A ver, alternando un poquito, Guille, si te parece, para el caso del asistente virtual, ¿sí? El de la primera demo, te doy un par ya las concateno juntas. ¿Qué diferencia habría entre este asistente virtual y un ChatGPT, ¿sí? Con documentación? Y también varias preguntas hacen relación a seguridad de los datos. Si ahí querés seguridad, y acá recibimos una más de gobernanza de los datos, ¿sí? Para ver si todas las personas pueden acceder, ¿no?, a la información que quieren consultar. Si querés, vamos uno por uno, das una respuesta global, Sí, como de la primera parte, esto es un sistema robusto donde la consulta es una consulta en base a la documentación y toda la ingeniería que hay detrás. Esa es la diferencia principal con ChatGPT, porque en ChatGPT uno le puede dar 5 o 6 documentos y obviamente va a dar alguna respuesta sobre ellos, pero acá tenés
todo un pipeline pensado para que pueda absorber una cantidad de documentos grande, o sea, estamos hablando de teras o más de 1000 y pico de gigas de documentos. Y aparte, por otro lado, tiene validaciones para que no sea una alucinación o no te invente nada en el proceso y que la respuesta sea específica de tu campo. Después de lo que es privacidad de datos, trabajamos mucho con el equipo de SGS en esto para no salir dentro del tenant que tenía SGS, la documentación y las posibles leaks que pueda tener. Se usa un modelo de Azure y todo está dentro del mismo ecosistema que uno tiene. O sea, no estamos sacando la data dentro del esquema que ya tiene la empresa aprobado, digamos, o tiene esa cláusula, ¿no? Hay muchas consultas sobre el tema de seguridad, así que eso es interesante todo eso. Sí, también ahí lo más fuerte también inicialmente se trabajó mucho en un poco lo que contaba John, ordenar la documentación, porque no es que la documentación así como se agarra se pasa, hay todo un trabajo inicial que hizo la gente de SGS en trabajar en los documentos como para que estén correctos y sean correctos para poder tomarlos por el pipeline, no es que yo le tiro documentos y funciona. Eso primera parte, y segunda que tiene que cumplir ciertas reglas de gobernabilidad para que no haya leaks, no salga de tu entorno seguro, que la data no vaya a cualquier sistema externo. Siempre se puede ser más cerrado, usar hostear tus propios modelos, pero bueno, acá se optó por la manera de usar modelos grandes que están dentro del entorno de Azure, pero eh, son modelos que están dentro de tu mismo tenant. Bien, 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 perfecto. Acá hay una pregunta relacionada al tema de gobernanza. Quisiera entender cómo manejaron la gobernanza de los datos en el primer caso. Es decir, imagino que no todos los usuarios deberían tener acceso a la información consultada, ¿no? Acá podemos contar cómo fue el caso puntual o distintos casos, cómo se puede manejar la gobernanza, si les parece. Sí, ahí yo no lo puedo aclarar más, pero un poco tenemos distintos roles que tienen acceso a cierta documentación cuando hacen la consulta. Esos roles están bien definidos, que se trabajó mucho también con el equipo de SGS para identificarlos bien, entender bien qué es un rol de gabinete, qué es un rol de terreno, o sea, esos contextos para que las preguntas, un rol de gabinete capaz está más pensado para consultas muy de ingeniería, muy de detalle, y el otro rol es un rol más de operación, donde hay que tener cuidado de la respuesta que se le da, que pase ciertos checks de seguridad para no decirle al profesional algo que no es certero, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí, John, ¿algo que quieras complementar? Indicar que el poder dividir, el poder segmentar la información, para nosotros es algo crítico, porque de verdad que hay información. La idea es que no es que se maneje solo un poco de la información que tenemos, sino que se maneje toda la información, que le permite también a la gente comprender, ¿cierto? Al tener una mayor cantidad de contexto, poder comprender mejor, en vez de pasarle solo un poquito, ¿cierto? Solo una parte de nuestra información para que le responda a un grupo, ¿no? Entonces, mayor contexto, mayor información, pero toda esa información no es posible entregársela a todos los usuarios. Entonces ahí sí se hace muy relevante el tener esta separación, esta segmentación de los distintos roles y que pueden tener acceso a distinta información. Perfecto, perfecto. Y John, retomando una pregunta del primer bloque, ¿no? Del estado de la situación, que había quedado pendiente. Esta pregunta dice, ¿cuál es, a su criterio, el principal desafío que debe sortear una empresa para implementar IA a gran escala? ¿Y qué capacidades consideran que debía tener esta empresa? Bueno, creo que uno de el principal, creo que lo mencioné, es una buena gestión de datos. Sin datos es imposible, de verdad, es imposible el poder hacer análisis, el poder pasar por un proceso de machine learning, el poder implementar inteligencia artificial. De hecho, no deberíamos utilizar machine learning, alguien no debería utilizar machine learning si es que tiene una cantidad de datos ínfima, porque es algo que incluso podría hasta analizar una persona.
alguien con una capacidad analítica y pocos datos puede sacar, ¿cierto?, un resultado, un análisis de eso. Cuando tenemos una gran cantidad de información, se hace imposible que una persona lo haga y para eso utilizamos estos modelos de Machine Learning. Entonces, sin información es imposible. Ahora, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Qué capacidades debería tener la organización para implementar? ¿Qué capacidades tiene que tener? Yo creo que es difícil, o sea, lo que hay que pensar es que sacarse de la cabeza quizás, porque muchas veces se asocia que para poder utilizar inteligencia artificial o para poder implementarla en una organización, muchas veces se asocia a que grandes empresas como OpenAI, ¿cierto?, Google, AWS o Anthropic, tienen estos centros gigantes de datos y pareciera como que todas las empresas que necesiten implementarlo debiesen incurrir en un gasto tremendo asociado a eso. Pero la verdad es que no, y a mí me gustaría que se sacaran eso de la cabeza y empezar a pensar, como les decía yo hace poco, empezar a cambiar ese mindset y empezar a probar con qué. Primero, si es que hoy día no hay datos, estoy hablando de un proceso operacional, si es que no tengo datos, tengo que instalar sensores. Entonces, tengo que instalar equipos que me empiecen a recoger datos. Ese es el primer punto. Una vez que tengo los datos, tengo que poder almacenarlos en algún lugar. Depende un poco del enfoque, porque hay organizaciones que se van un poquito más por el enfoque de un edge computing, pensando en que estos sensores tengan la información y esté almacenada como en distintos servidores en distintos lados, y que hay un ente central que se comunica con todos. O también está la otra perspectiva de tengo los sensores y toda esta información, en vez de tenerla separada, la centralizo. ¿Ya? Depende de cualquiera de los dos, sí o sí, tengo información. Y una vez con la información, un equipo que empiece a analizar, un equipo de analistas. Con eso basta para empezar a hacer pruebas de concepto que me lleven a poder aprender y generar ya proyectos mucho más grandes. Excelente, excelente. Les pido, por favor, vamos a ir a una de las últimas consultas. Dado que las anteriores fueron anónimas, les pido, por favor, a los que no pudimos responder por tema de tiempo, realmente tenemos muchas, vamos a ir a la última, ahora calculo. Si nos lo pueden dejar por acá, con este QR, donde ahí sí van a tener que dejar su mail, así les respondemos a la brevedad, o mismo a mi correo electrónico está ahí, ¿sí? Por favor, que las anteriores eran anónimas, estas no, esa la vamos a responder a ustedes en base a la casilla de mail que nos dejen. Guille, tengo una sobre acá, se me pasó, sobre el tema, creo que lo mencionaste ya, por tema de seguridad, dice, ¿cómo garantiza que no haya fuga de datos? No, sí, eso ya la respondiste, también era por tema de seguridad, pero había alguna que entraba, me parecía interesante. ¿Cómo garantizan que los protocolos de seguridad críticos no sean omitidos o mal interpretados por la inteligencia artificial? Bien, un poco eso era lo que les comentaba antes, que el pipeline de respuesta tiene un check de validación previo a la respuesta final donde compara de vuelta si la respuesta que estamos armando es válida o no, recuerdo al contexto que tiene. O sea, si te estoy respondiendo correctamente con el documento o no. Tiene ese punto. Bien, 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 perfecto. Y acá, con respecto a dice, ¿cómo hacen, por tema de documentaciones esto? Creo que sería puntualmente para el primer caso, no especifica con cuál es la consulta. ¿Cómo hacen cuando la documentación de base es variable? ¿La actualizan o se agregan documentos? Básicamente, ¿cómo se manejan en Bien, esas situaciones? un poco el pipeline va chequeando cuando hay una carga de un documento nuevo, se va relanzando para que siempre la base vectorial del RAG tenga la última versión del documento y se va o actualizando o va agregándose lo que sea nuevo. Eso se mantiene porque obviamente la ingeniería de un proyecto tan grande es viva, van variando los equipos. Entonces, eso es como un documento vivo, igual que pasa con el SharePoint de ingeniería de la planta, ¿no? Bien, perfecto. Y ahí, a nivel de seguridad, se mantienen los mismos protocolos. Exacto, sí, sí. O sea, Ok, está todo dentro bien. del mismo tenant, en este caso es Azure, puede ser otro servicio cloud, pero todo se basa en lo mismo. Ahí un poco Perfecto. también,
fue muy importante el trabajo que hicimos junto con SGS, con todo el equipo de Flock, donde tuvimos ingenieros en IA, QA, PM, ahí Agus, Denis, que están en la charla seguro los chicos. Hubo todo un equipo atrás, y de SGS también, como para poder llegar a un producto completo que vaya satisfaciendo las necesidades que son específicas. No es un chat GPT normal, sino que es un producto con un montón de valor, ¿no? Por supuesto, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya pasó rapidísimo, ya son las 6, por lo menos acá en Argentina y en Chile. A los que se quedaron con consultas, les pedimos por favor que las envíen a este QR para poder responderlas entre el día de hoy y mañana, más tardar. Así no son anónimas y sabemos a quién responder. Les agradezco muchísimo a todos los que vinieron, a todos los presentes. John, Guille, muchísimas gracias también. Espero que se hayan llevado valor de información valiosa para el día de mañana poder aplicar o llevar ideas a sus empresas. Y bueno, el contacto acá lo tienen más que abierto, tienen el QR, mi mail, o por el mail, incluso pueden responder la invitación mismo y ahí contactarnos. No sé si John o Guillen, alguna palabra de cierre que quieran decir o... Sí, bueno, agradecer también la instancia, era este webinar. Nosotros como SGS somos una empresa que está en esta constante búsqueda de nuevas formas de apoyar a nuestros clientes, así que ustedes también como un partner de nosotros también nos apoya a hacer eso. Así que gracias por la invitación y esperamos vernos en alguna otra oportunidad. Por supuesto, con nuevas soluciones que ya estamos craneando y pensando en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, quedamos a disposición para despejar cualquier duda o consulta que haya. ¿Sí? Damos por finalizado el webinar de esta forma. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Saludos, che. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.